es que tu perro los está matando y el hilo nos está matando. Y yo decía, es que mi perro no es así. No, o sea, yo lo he visto y sé cómo juega, sé que no, sí tiene ese instinto violento, pero no violento para matar y nada más dejarla ahí. Sí, no lo usa para eso. Para otra cosa a lo mejor sí, ¿no? Pero para eso no. Entonces dije, se mete un gato. Un gato, porque de repente sí me metía y veía gatos aquí adentro o veía pelo de gato, así, ¿no? Dije, es un gato. Entonces, pero seguí pasando el tiempo. En una ocasión, de repente, mi perro salió corriendo, ladrando y dije, ya estuvo, ¿no? Atrapé al gato. Pues, oh sorpresa, entre los mismos gallos estaban matando. No. Sí, o sea, como que los gallos son muy territoriales. Entonces, al momento de nosotros ponerles una barrera en su hábitat, pues les dejamos un espacio muy pequeño. Y si a lo mejor había un espacio para 3, 4 alfas, quedó el espacio para uno. Y uno empezó a matar a los demás. Ah, ¿y Sí. tienes eso grabado? Tengo videos, sí. O sea, no lo quiero ver. No, Ni lo quiero enseñar, ¿eh? Es muy violento, la verdad. No, lo digo como para tener esa evidencia. Sí, yo grabé porque en su momento sí dije, van a decir que mi perro está matando a las gallinas y pues no son mías. Claro. Sí, tengo que Las tener... van a cobrar. Sí, digo, tampoco está tan cara la vida. Pero fíjate, o sea, yo lo primero que pensé fue que eran los gatos, porque en mi casa al lado, en el terreno que es baldío, hay gallinas y los gatos se pelean con las gallinas. Órale. Se pelean y pues... Y pierden. Sí. ¿Sabes también que he notado? Ocasionalmente nacen pollitos. Así como que en el terreno, pues andan sueltas las gallinas. Ponen huevos y cada 2, 3 meses nacen camadas como de 5. Y se me hace bien curioso porque me ha tocado ver ya 2 camadas, pero de todos los pollitos solamente uno ha podido crecer, ¿no? ¿Y qué les pasa a los otros? Pues se mueren, los mismos gallos los matan. Una vez me tocó ver un halcón o no sé si halcón. Un águila. Pues un ave grande que bajó y se llevó a uno. Ay. Vamos, un corte, no se vayan. No, esta historia sí es de terror. Sí, pero por eso te digo, yo fui muy sereno, ¿no? Porque si me hubiera puesto en el juego de los vecinos, probablemente me están embrujando, aquí hay malas energías, están haciendo brujería, os digo. Sí, porque además sus preguntas eran poco comunes. Sí, totalmente. ¿No? O sea, no es así como de, oye, ¿y cómo le va con el clima en su casa? No. No, y luego mucha gente me decía, es que la gente que llega a vivir ahí se va rápido, se va a los 2 meses, se va a los 3 meses. ¿Cuánto tienes? Aquí ya tengo 7 meses y estoy muy feliz, muy a gusto y no me quiero ir, ¿eh? Sí. Pero ya después me enteré, por ejemplo, que a la inquilina pasada se le inundó una vez. A nosotros ya se nos inundó una vez también aquí, pero ya entendí por qué. Es que haz de cuenta que hay una coladera que sí está vasta, o sea, sí da para que toda el agua que cae de la lluvia se vaya. El problema es que si la coladera se tapa, pues se mete el agua y como toda la parte de atrás está más elevada, aquí todo esto pues, se llena de agua. Y Jalisco es alto, ¿no? Jalisco es alto y llueve mucho. Llueve muchísimo en Jalisco. Mucho más que en Tepic. Sí, ¿verdad, Jair? Aquí llueve más. ¿Sí se inunda? Sí. Pues lo que pasa es que aquí corre el arroyo. Corre mucha agua, ¿no? Bueno, también en Tepic llueve mucho y a veces no hay coladeras que tienen para eso. No, y es que sabes que la ciudad no está construida para eso. Porque mira, una vez platicando con un maestro en ciencias, caímos a una conclusión que bien puede ser especulativa, puede no ser realmente la razón, pero una vez me comentaron que pues, las nubes densas de agua así fuertes se forman en el mar, ¿no? Entonces entran a la tierra y se van rasgando con los cerros. Entonces aquí en Tepic, pues hasta el nombre la misma palabra Tepic significa ciudad rodeada de cerros. Entonces a mí me ha tocado estar arriba del San Juan en la batea cuando bajan las nubes y se siente como la temperatura baja, o sea, al final las nubes terminan rompiéndose por los cerros y aquí en Tepic llegan pues se truenan las nubes, ¿no? O sea, al final no deja de ser las nubes películas de agua que si se rasgan se rompen, ¿no? Claro. Y eso tiene sentido. Claro, hace mucho sentido. Porque, por ejemplo, donde yo vivo, está muy cerca el cerro. Sí, pues un kilómetro. Sí. A veces Irra dice, aquí estaba lloviendo, o sea, en nuestra casa, y en Ciudad del Valle no.
Órale, órale. Entonces, yo creo que tiene que ver también eso que dices, la cercanía del cerro, la Totalmente. altura, Sí, totalmente. ¿no? Además, naturalmente, Tepic es pura bajante de agua. Sí. Si tú ves un mapa y luego te vas a la calle y cuando llueve te das cuenta que el agua siempre corre para el mismo lado. O sea, siempre va hacia la parte de Forum, siempre va para que, por donde va el río, ¿no? Al final. El agua tiene memoria. Sí. Reconoce sus caminos. Sí, por más que uno quiera mover o cambiar el urbanismo, que es imposible que cambies el cauce del agua, ¿no? Tendrás que mover un cerro para hacer eso. Fíjate, una cosa similar que cuando vivía en Villahermosa, está rodeada de lagos. Órale, no sabía. Bueno, está rodeada de lagos y cuando llueve, pues se tapan las coladeras, los lagos evidentemente suben, ¿cómo se dice? Cuando se llenan, pues, no se llenan, se desbordan. Ajá. Y entonces salen los cocodrilos, ¿no? Órale. Pero se empezaron a dar cuenta, empezaron a construir fraccionamientos como muy lujosos y empezaron a hacer lagos artificiales. Y llegaron los cocodrilos. Llegaban los cocodrilos. Órale. Empezaron pues no sé cómo sea la palabra. Anidar, porque... A construir como subterráneos. Ajá. Entonces, estaban en un lago y salían, digo, en distancias cortas, ¿no? O sea, Claro, claro, claro. Como de aquí a Puerto Vallarta. Claro, claro. Ni que fueran el Chapo, ¿verdad? pero sí hacían, fíjate, muy curioso porque una de mis amigas vivía justo en esos fraccionamientos y tenía un lago, no sé, a lo mejor como de aquí a la avenida, ¿no? Ajá. Entonces son distancias cortas. El lago era artificial, pero curiosamente como que los cocodrilos fueron encontrando ese lugar. Claro, claro. No. Es que pues al final un cocodrilo no sabe diferenciar entre si es natural o no es natural. Claro, y de si vive gente elegante. Claro. Que no lo quiere, claro, claro, si claro. Quiere, ¿no? Y entonces era muy común ver, por ejemplo, a los cocodrilos asoleándose. Este fraccionamiento como un coto muy grande, tenía como un circuito para correr alrededor del lago. Y fíjate qué curioso, los cocodrilos estaban muy habituados a la gente. Muy. Claro, o sea, claro. Veían gente correr, claro, a cierta distancia, ¿verdad? O sea, tampoco es como que les pases así rozando el hocico y... Sí, claro, claro. ¿No? Pero estaban muy habituados. Y la gente a ellos, ¿eh? La gente estaba súper habituada. Oye, ¿y crees que las personas sintieran algo de valor en estar rodeados de cocodrilos? O de inconsciencia, ¿no? O sea, ¿será? ¿Será? Pues es que fíjate que Villahermosa es un lugar, yo les digo que cuando yo llegué me sentía como en Jumanji, ¿no? Es la pura jungla. Es la pura jungla. Sí. Él se lava la candona, toda esa parte, ¿no? Sí, o sea, hay pura jungla. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho haber llegado a visitar a Isra porque mi marido se fue a vivir antes, yo llegué después. Y me acuerdo que me dijo, oye, yo me hospedaba en un hotel enfrente de un lago que se llama la Laguna de las Ilusiones, que es muy bonito. Es como, ay, vete ahí a caminar a la laguna, ¿no? O sea, sola. Entonces, me acuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana y me iba a caminar. Y me acuerdo que este día era muy, muy tempranito. No había, ahí normalmente venden comida. No había gente a esa hora, obviamente. Y entonces yo me quito mis chanclas y pongo mis piecitos así a colgar en el lago, que está súper contaminado, pero yo no lo sabía. Y entonces, fíjate, de pronto... Saco el pie y un ojo. No, pero fíjate, yo tenía, pues te digo, llegué como a las 6, como a las 8 de la mañana, que ya empezaba como a ver tráfico de personas. De pronto escucho que me gritan, ¡saque los pies! ¿No? Órale. Dije, ya me van a infraccionar. O sea, porque pues esto es un lugar... A lo mejor es un santuario y yo ahí metiendo mis pies sucios, ¿no? Y entonces... Profanando. Profanando la tierra, ¿no? Entonces, de pronto me dice, no, saca los pies. Entonces yo le digo, perdóneme. No, dice, no, es que aquí hay cocodrilos. Órale. Y yo le dije, pues pongan anuncios. Y claro, dijo, claro. En todo el camino hay anuncios. Nunca lo vi, ¿no? O sea, nunca lo vi. Pero muy, muy padre porque fíjate que ese parque es como nuestra loma, ¿no? Digamos así, es al aire libre. Y hay cuatis, ¿no? Los cuatis están muy habituados a la gente. Si tú compras comida, te roban tu comida, ¿no? O Ajá. ¿Cuatis? Cuatis. Son como... No sé qué animal se podría parecer a ellos. ¿Como una nutria, será?
No, porque no viven en el agua. Son más Pero la como forma. mapaches, como mapaches. Ya sé cuáles son, Son como tlacuachitos, ¿no? Ándale. Se parecen un poquito. Sí, se parecen. Sí, ya sé cuáles. Si tú les das fruta, te la avientan, literal, ¿eh? ¿En serio? O sea, ellos quieren chicharrones con crema y cueritos. ¿En serio? Órale. Se van habituando a eso. Claro. Viven ahí y también hay monos. O sea, como que tú fueras en la loma. Lo que estás en la selva, Sí, claro. Es la selva. Entonces, yo más bien creo que la gente está muy habituada a los animales, ¿no? Está muy habituada a ese tipo de animales. Sí, claro. Hay muchas serpientes, muchísimas, y como que la gente está muy habituada. Por eso te digo que a lo mejor ven cocodrilos y es como, ¿no? Claro. No, y además que el mexicano tiene esta sensación de indestructibilidad, ¿no? Es como muy chistoso. Sí. O sea, es como de que pilotar un avión, claro que puedo. O sea, puedo hacer todo. Claro, y creo que esa no sé, entonces ahí vemos, Sí. ¿no? Es justo lo que viene como de este ingenio mexicano. Claro. Oye, ¿y crees que eso es bueno o crees que eso puede ser algo que juegue en contra del desarrollo de una persona? No, yo creo que está muy bien. ¿Es bueno? Yo creo que ¿sabes qué? No, creo que nos hemos vuelto como una sociedad muy controladora. O sea, como no nos gustan los riesgos, Nos gusta estar dentro de nuestra zona de confort. planear todo, Sí, claro, ¿no? claro. Hasta que no esté todo bien planeado, entonces no me aviento. Claro. Fíjate, ¿y sabes qué pienso? Yo, contrario a lo que mucha gente que tiene muy mala imagen de la gente que vive en la Ciudad de México, yo siempre les digo que la verdad es que la Ciudad de México es un lugar en el que aprendes muchísimo, Claro. porque la gente es muy creativa. O sea, son creativos para generarse recursos económicos, ¿no? O sea, son creativos para encontrar su espacio, para buscar ser vistos, ¿no? O sea, Claro. en su supervivencia son muy, o sea, sale, no sé, algún personaje, me acuerdo del chupacabras y a todo, no, en el semáforo Claro, ya va a haber claro. máscaras del chupacabras. Claro. Entonces, creo que esta parte como de ser aventados es algo que hemos perdido, ¿no? Claro. Y en ese perderlo, creo que también nos hemos desconectado con nuestra capacidad de resolver en la espontaneidad, ¿no? O sea, digo, creo que a veces si somos muy impulsivos no ayuda a gran cosa, ¿no? Claro. Todo es un balance al final, ¿no? Es un balance, pero sí creo que nos hemos vuelto una sociedad más como de si no tengo A, B, C y D, no puedo hacer E. Claro. ¿No? O sea, como que creemos que todo es lineal y a mí me parece que la vida tiene más como estos matices de a veces estoy en C y luego me brinco a A y luego me regreso. Sí, claro. No sé qué. Digo, pero igual creo que eso tiene mucho que ver, y me voy a atrever a decirlo, con la neurodivergencia. Sí. Porque Es cierto. sí, yo creo que va mucho por ese lado. Sí. Porque creo que este mismo comentario, hablando con otra persona, puede ser totalmente lo contrario, ¿no? O sea, no, yo no puedo irme de la A a la C y de la C a la F. O sea, yo tengo que primero terminar A y luego terminar B, ¿no? Sí, que será una posibilidad. Sí, claro, ¿no? Claro. Porque tienen otra manera de procesar la información. Sí, claro, ¿no? claro. O sea, pueden saltarse del paso A al D Sí. ningún problema, ¿no? O incluso del B al D. O sea, ni siquiera pasamos por el A, ¿no? Sí, cierto. Y encontrar maneras de volver al A. O sea, porque su mente es como mucho más... Es más creativa y también creo que es más... como hay menos prejuicios, hay menos juicios de lo que no puede ser. Claro. ¿No? Y eso hasta en el día a día, ¿no? Sí. Yo recuerdo mucho, una vez fui a comer con unos amigos y unos amigos me llevaron a un lugar donde ellos iban siempre, ¿no? Y venden papas. Y me acuerdo que a mí me preguntaron, ¿las papas fritas o en gajo? Y para mí fue pues, ¿se puede de las dos? y se quedaron así como de, ¿qué? ¿Cómo que se puede de las dos? O sea, sí, como pensar un poquito fuera de la caja, luego a veces es muy común para uno o es la forma de pensar para uno, pero para otras personas puede ser hasta desgastante, ¿no? Sí. Hasta no puedes hacer eso. Y fíjate, tiene como sus grandes ventajas porque creo que eso los mueve a ser muy creativos, Claro, a atreverse, a aventarse. También puede ser muy complicado porque a lo mejor empiezan algo y no lo terminan. Esto es a lo que le llaman repaternizarte, ¿no? O sea...
Nunca había escuchado esa palabra, pero está muy interesante. A ver, dime. ¿En serio? Cuéntame. A mí me sale mucho publicidad de una aplicación. No la conozco, no la he descargado y no sé si la voy a... Probablemente no. Y que creo que es una aplicación diseñada para neurodivergentes, porque justamente eso dice, repaternízate a ti mismo. No te levantas temprano. Tienes que aprender a levantarte temprano. No te bañas diario, no te lavas los dientes diario. Tienes que aprender por ti. Si tus papás no te lo enseñaron, porque a lo mejor tus papás también eran neurodivergentes, también tenían ese tipo de carencias, lo que sea. Tienes que aprender a hacerlo por ti mismo, a organizar tus tiempos, a ser puntual, a ser responsable. Yeah. O sea, no hay ninguna excusa para no hacerlo. Ni decir soy neurodivergente, ni decir no me lo enseñaron en casa, ni decir no me lo enseñaron en la escuela. No hay ninguna excusa para decirlo. Sí. Te toca a ti hacerlo. Es interesante la palabra que usan, ¿no? Porque te iba a decir adulto, ser adulto, pero no, creo que estas cosas de hábitos tienen que ver con cosas quizá de hábitos de la infancia. Totalmente. ¿No? Al final es la cultura, es la cultura de la casa. Sí. O sea, por ejemplo, ¿a poco no te pasa que vas a comer a algún lado y la comida no te sabe tan rica porque pues te estás acostumbrada a la comida de tu casa? Y fíjate, ahorita que hablas de la comida, por ejemplo, pienso que una de las cosas que a mí me pasan es que, por ejemplo, a mi esposo le encanta ir a probar cosas nuevas, ¿no? Me queda claro. Le encanta. Yo no. O sea, yo voy a un restaurante. Y ahí, o sea, ¿sabes? Y yo pedir lo mismo, ¿verdad? ¿Sabes cómo me doy cuenta? Porque ya el mesero, que además siempre me siento en la misma mesa. Ok, sí. Para que me atienda el mismo mesero. Entonces el mesero ya está, o sea, los meseros bromean conmigo, ¿no? Como claro. Lo de la otra vez, ¿no? Y yo, claro que volteo y digo, no, déjame decírtelo. ¿No? Es como lo mismo de la última, pero te lo quiero decir. O sea, como esta parte donde cuesta mucho trabajo, como incluso atreverme a probar cosas como nuevas, ¿no? Y seguramente una persona que tal vez es neurodivergente puede ser algo similar, pero lo que yo te decía es como desde dónde nos detona. Y para mí es como de, porque yo no me voy a arriesgar a que algo no me guste. O sea, ¿sabes? A lo mejor alguien neurodivergente va a decir, no, bueno, pues porque esto es mi comida favorita, es mi platillo favorito y me encanta, como en esta hiperfocalización, no es como esto es lo mío, pero en mi caso es como de, yo no voy a pagar esto y qué tal que lo que pido no me gusta. Claro, Entonces claro. Es como esa parte, como pienso un poco como lo importante de revisar los sentimientos que nos van detonando a tomar una acción o no tomar una acción. ¿Cómo puedes ser más consciente de tus emociones? Porque creo que todos sentimos emociones todo el tiempo, ¿no? Sí. Al final eso somos, pero al final las emociones son inconscientes, ¿no? ¿Cuántas veces estamos enojados y no sabemos que estamos enojados? Solo nos la pasamos de mal humor y ya. O sea, ¿cómo saber o cómo darte cuenta que estás siendo víctima de tus emociones? Es que fíjate que creo que va más como a una parte... Darme cuenta implica que ya hay una interpretación, ¿no? De mi sensación, voy a decir, ¿no? O sea, como de la parte, porque la emoción en términos como de sensación tiene un origen a nivel muy de sistema nervioso autónomo, ¿no? O sea, es decir, de hecho, la sensación siempre va a aparecer antes, el cuerpo siempre va a aparecer mucho antes que mi conciencia, ¿no? Ok. Entonces... O sea, los estímulos físicos externos son los que impactan directamente en las emociones. Claro. Claro, ¿no? Y mi cerebro es el primero que, digamos, todo mi sistema nervioso autónomo es el que recibe esta información. ¿Cómo lo puedo decir? Pero a nivel como muy sensorial. Cuando yo ya puedo... o sea, fíjate, si yo de pronto aquí saco un arma... Lo primero que va a reaccionar es tu cerebro, ¿no? O sea, en un instinto de supervivencia. Ya luego va a venir nuestra corteza frontal a decir, esto es peligroso, ¿no? Pero lo primero es que antes de llegar a mi corteza frontal recorren otras áreas de mi cerebro. Claro. Entonces, yo lo que creo es que necesitamos detenernos. O sea, creo que necesitamos detenernos con toda la intencionalidad a experienciar el sentimiento, ¿no? ¿Eso se practica? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Es a lo que le llaman conciencia plena, ¿no? Sí. Digo, algo así. O más bien se entrena de esta manera, ¿no? Se entrena. Yo creo que se entrena. Me parece que tiene que ver mucho
como en esta parte de hacer pausas en la vida, porque creo que vamos corriendo todo el tiempo. Sí, es cierto, es cierto. O sea, vamos corriendo, queremos correr en todo, si yo terminé con mi pareja, quiero correr para no sentir, si algo me frustró, quiero ir a comerme rápido algo dulce para pasar este trago amargo, o sea, como que no nos dejamos sentir. No, y además con cómo funciona hoy en día el mundo, la existencia, sí. Estamos expuestos al ritmo de vida de los demás, que a veces es ficticio totalmente, ¿no? O sea, y uno se quiere comparar con el ritmo de otras personas. Y además, en ciertas cosas que ves, no con lo que no ves, ¿no? Claro. Y eso creo que puede generar un sentimiento de frustración también para las personas, ¿no? Sí, fíjate, y creo que esto que dices es muy lindo, porque yo lo que les digo siempre a mis pacientes es, ve lento. O sea, en un mundo que va tan rápido, tú ve lento, porque esa va a ser la única manera de hacer conciencia de ti, ¿no? O sea, sabes, es como, creo que cuando estamos en emociones o las personas, obviamente la incomodidad a todos nos impacta, ¿no? Uh-huh. Y nos impacta negativamente. O sea, nadie quiere sentirse triste, ni enojado, ni frustrado. O sea, no hay alguien que diga, a mí me encanta. No, o sea, no. Es como, entonces, cuando se viven estas emociones, creo que inmediatamente buscamos como fugas para evitar conectar. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo le hacemos? Yo digo, detente. O sea, haz pausa y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? Mira, les pongo un ejemplo siempre, ¿no? Sí, claro. O sea, yo les digo, imagínate, ahorita de pronto siento un hoyo en el estómago, ¿no? Y yo digo, ay, tengo hambre, ¿no? Si yo significo esta sensación como tengo hambre, voy a ir a satisfacer la necesidad de esa manera. Pero si además yo digo, no, a ver, espérate, ¿es hambre o es miedo? ¿O es preocupación? ¿No? ¿O es dolor? O sea, esta posibilidad de detenerme a ir al cuerpo y revisar qué estoy sintiendo me permite que yo decodifique algo y entonces la forma de satisfacer esa necesidad que aparece pues va a ser totalmente diferente, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, alguien cuando está triste y que es muy comprensible que va y come cosas dulces, porque pues obviamente de ahí vamos a obtener... Quiere ese shot de serotonina. Así es, esos shots que nos permitan desconectarnos de la tristeza. Claro. Pero... No, y diste un ejemplo muy orgánico, ¿no? Pero sí. Ahora sí que cada quien se refugia en lo que conoce. Qué buena frase, Luis. Qué buena frase. Sí. O sea, creo que nos refugiamos en lo que conocemos. O sea, si yo termino, si yo me voy de un trabajo que me dolió mucho, pues a lo mejor lo que yo voy a hacer para evitar sentir es irme de compras, irme al casino, irme de fiesta, irme a dormir. O sea, es como, ¿cómo resuelvo yo la incomodidad? Es en esto que nos resuelve. ¿Y no crees que de ahí venga el fenómeno de la repetición de patrones? Es decir, yo a lo mejor no sé qué estoy sintiendo, pero sí sé que yo vi que mi familia, mi papá, mi mamá, lo que sea, cuando se sentía así, actuaba de esta manera e inconscientemente actuó de esa manera. Sí, ¿no? Creo que de ahí viene Totalmente, Luis. Eres muy brillante, Luis. ¿Está grabado? Firma aquí, la psicóloga está diciendo eso. ¿Ah? No, es que, no, de verdad, Luis, me parece bien lindo. Es que esto que dices es impactante porque es cierto, en nuestra familia nos moldean el repertorio de conductas de afrontamiento, ¿no? Mira, por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que yo viví un duelo fue con mi bisabuela materna. Entonces, la forma en la que yo vi a mi abuela, o sea, a su hija, quebrarse fue impresionante. Entonces, a mí me quedó como, o sea, en una muerte se llora, se grita, se avienta uno al ataúd, ¿no? Y pasado el tiempo, fíjate cómo yo tenía ese como repertorio de conductas porque fue el primer duelo que yo viví. Y curiosamente, cuando muere mi abuela, mis tías repiten exactamente esto mismo que mi abuela,
Pero mi mamá no, mi mamá se mantiene como muy templada, Órale. ¿no? Como muy serena, como resolviendo. Y eso a mí me hace pensar que hay otras formas, ¿no? Pero seguramente si yo no hubiera visto una mamá templada, pues cuando mi abuela hubiera fallecido, yo también me hubiera aventado al ataúd, ¿no? Claro, claro. Y lo digo no por el dolor, porque creo que el dolor evidentemente se va a vivir independientemente de los recursos de afrontamiento. Entonces, claro, si yo veo que en mi casa la forma en la que resolvemos cuando alguien está triste es quedarnos callados, encerrarnos en la habitación, ¿no? Irnos de la casa. Yo de repente platico con amigos que me dicen, no, pues yo cuando me escapé de la casa y es como, ¿te escapaste de tu casa? ¿Por qué te escapaste de tu casa? O sea, ¿quién se escapa de su casa? Claro. Pero ojo, yo hablo desde mi cultura. Por supuesto. O sea, para mí eso es impactante. Claro. Seguramente esa es una idea brillante en otras vidas, en otras condiciones, ¿no? Sí. Ahora sí que nadie es nadie para juzgar las condiciones de vida de otras personas. Y sabes una cosa, Luis, fíjate qué importante es ir al mundo. Y digo ir al mundo en el sentido de aprender a convivir con personas distintas a nosotros, porque, por ejemplo, a nosotros, para que todos nos sentamos incluidos. Pero te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, yo he tenido pacientes que han llegado a terapia, hombres, que han llegado a terapias a decirme, es que Ruth, yo no sabía que yo estaba haciendo violencia económica a mi pareja. O yo no sabía que yo estaba haciendo violencia psicológica a mi pareja. O sea, no lo sabía. Claro, claro. ¿No? Y entonces, tampoco sabía que mi papá le hacía violencia psicológica a mi mamá. Claro. Y que mi abuela le hacía. Exactamente, ¿no? Entonces, yo digo, o sea, y alguien puede decir, ay, pero es muy lógico. No. O sea, no es lógico, no es sentido común. Mi marido yo siempre le digo, el sentido común, no existe el sentido común, ¿no? Yo siempre digo, el sentido común es el menos común de los sentidos. Así es, ¿no? Entonces, por eso digo, qué importante convivir con otras personas, porque, por ejemplo, me recuerdo mucho a un paciente que me decía esto, es que yo no sabía que estaba haciendo violencia económica ni psicológica, pero nos fueron a dar una plática a la empresa. ¡Órale! Entonces yo caí en cuenta de esto que yo estaba haciendo con mi esposa, porque además, pues como que para mi esposa tampoco era algo anormal, porque ella viene de una familia con estos patrones. Y fíjate, Luis, qué importante es esto, porque repito, son los recursos o las formas en las que nos enseñaron a vincularnos, ¿no? Las aprendimos ahí. Claro, claro. Entonces, lo diferente es algo que nos ayuda. Así, en mi casa, cuando estamos enojados, hacemos una rabieta y aventamos el plato, ¿no? O voy manejando y veo que mi papá le mienta la madre al señor de enfrente, ¿no? En una rabieta adulta. Es como, pues yo cuando manejé, ¿no? Claro, claro. O sea, y es inconsciente. Es inconsciente. Sí, claro, claro. Es inconsciente. Por eso hay que ir a terapia, hay que ir a meditación, claro. Hay que escuchar podcast, hay que nutrirnos, hay que leer, ¿no? O sea, porque me parece que en la diferencia, en el contraste, está la posibilidad de crecer, ¿no? Sí, totalmente. O sea, si yo me junto con puras personas que son igualitas a mí, no, pues vas a hacer lo mismo. No voy a crecer. O sea, creo que eso es como algo importante y creo que nos hemos vuelto una sociedad muy intolerante a lo distinto, ¿no? No, y ojo, esto que acabas de comentar es importante porque cuando los adolescentes, que ahorita son adolescentes, sean adultos, va a ser aún más polarizada esa diferencia cultural entre personas, porque ahorita todos somos diferentes culturalmente, pero hablando en regiones, ¿no? Y eso es bien sencillo. Antes tú ibas a la escuela y pues ibas a platicar lo que viste en la tele ayer y pues todos vieron lo mismo. Claro. Todos tenemos el mismo tema de conversación, todos tenemos la misma cultura. Y de cualquier cosa, de que Big Brother o cualquier... Yo me acuerdo mucho que en la secundaria hablábamos mucho de guerra de chistes. O sea, no me acuerdo si se emitía los lunes, el martes, todo el día nos la pasábamos contando los chistes que habían contado un día antes, ¿no? Entonces, hoy en día está tan polarizado por tema de algoritmos, de plataformas, que ya cada vez las personas están menos conectadas. Y fíjate, y también eso creo que hace que sea tan difícil
poder conectar con otros, porque si a mí me gusta, por ejemplo, me viene ahorita una chiquita que le gusta mucho el J-pop, ¿no? No el K-pop, sino el J-pop. ¿De dónde es el J-pop? Japonés. Órale. ¿No? Órale. Y entonces yo así de persona igual, ¿no? O sea, son así, ¿no? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Tía, salte. Te creo. No, o sea, yo así de ¿cómo que es diferente? A ver, ponme música, ¿no? Así encontramos las 5 diferencias. Claro. O sea, me decía, me cuesta mucho conectar con mis amigas porque pues ellas escuchan esto y yo esto, entonces, y yo le digo, bueno, entonces, ¿qué haces? Pues yo sola busco música de esto, videos de esto, mi playlist de esto, ¿no? Entonces es como vamos, o sea, dijeras tú, el algoritmo nos va dando todo esto que nos hacía y que necesitamos, que de pronto empezamos como a aislarnos, ¿no? Como de, ay, qué aburrido escuchar la canción. Sí, claro. J-pop de mi amiga si yo escucho J-pop. Sí, si yo tengo aquí al alcance de mi mano lo que sí quiero escuchar, lo que sí me gusta. Claro. Y fíjate, esto que dices está padre, porque es como antes, digo, a ti te tocaba Guerra de Chistes, a mí en la secundaria me tocaba Topollillo. Claro. Oye, además, yo bromeo con mi esposo porque él dice que en Tepic solo teníamos un canal y yo le digo que es cierto. O sea, en mis tiempos, tú eres muy chiquito, Luis, pero en mis tiempos, en un solo canal veíamos el canal 5, el canal de las estrellas, ¿no? ¿Se lo alternaban la señal? Sí, órale, ¿no? Entonces, o sea, cuando yo llegué a México, a vivir a la Ciudad de México y de pronto vi que existían otras caricaturas. Claro, ¿no? claro. Fue así como de ¿cómo? No, vale, para eso un pequeño paréntesis. Entonces, a lo que voy es esto. O sea, teníamos tan pocas cosas que, tan pocos estímulos que nuestra conversación podía converger. Claro, ¿no? claro. O sea, podíamos como... Hoy somos desconocidos. Claro. No hablamos el mismo idioma. No. Y tampoco queremos abrirnos, ¿no? Importante, eso es importante. Por eso ya no queremos vivir con pareja. Por eso ya no queremos tener pareja. Claro. ¿no? O sea, es porque de pronto implica desprenderse un poco de quién soy yo, ¿verdad? Y dejar que el gusto de otra persona esté presente en mi vida, claro. ¿no? Claro. Mi esposo le encantan las películas de cine de arte, Luis, ¿no? Órale. Y yo amo ver Hollywood, ¿no? Entonces mi esposo quiere que vayamos a ver La forma del agua, ¿no? Y yo quiero ir a ver La Sirenita animada, ¿no? Claro. ¿sabes? Es como, entonces creo que de pronto aceptar esa parte donde yo diga, bueno, sí vamos porque a ti te gusta, ¿no? O sea, y porque a mí me gusta que tú te sientas contento y compartir eso contigo. Claro. Y me imagino que viceversa, ¿no? Pero eso hablo desde los gustos, pero todo lo demás que implica compartir con un otro el mundo. Claro, pues ahí estamos hablando de una peli, pero cuando lo traes al día a día, hablas de comida, de dinero, de la posición de la cama en la que duermes. De los hábitos, sí. Claro. El otro día que nos juntamos para medio preparar esto, que por cierto, ¿ya podemos empezar o todavía no? Nosotros podemos seguir platicando 1000 horas, 75 horas aquí, ¿eh? Sí, yo no he tocado ni uno de los temas que traigo, la verdad. Oye, pero ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Es que como ya no dijeron nada. Yo ya no tengo nada de qué hablar. No, te voy a creer. Que hayan grabado porque ya no tengo tema de podcast. No, la verdad es que nosotros podemos. ¿Cómo? ¿Está chido? La verdad es que podemos estar hablando todo el día. Por eso casi no nos vemos, porque ya sabemos que perdemos mucho tiempo. 3 horas después. Pero bueno, sí. Entonces vamos al siguiente tema. Sí, el otro día que nos reunimos para medio planear este proyecto. Sí. Digo, a lo mejor fue no intencional, pero me diste un dato que me impactó muchísimo. Para sí, muchísimo. Yo no concebía que eso fuera una realidad, pero que después de que me lo platicaste y que yo lo platiqué con más personas, fue Arat y con otras personas, me hizo mucho sentido mira, déjalo, lo planteo. Tú me dijiste o mencionaste que aproximadamente 9 de cada 10 parejas no conocen el ingreso de su pareja. Sí. Y yo te juro que yo me fui de tu consultorio diciendo, es que eso no es posible. O sea, ¿cómo puedes construir vida con alguien sin saber
cómo trabaja, cómo vive, cuánto genera. Claro. Entonces me hizo tanto ruido que pues me puse a investigar, ¿no? Sí. Y dijiste, ya no le voy a hablar por el comentario que hizo. ¿Cómo crees? Al contrario, al contrario. Sí, no, pero fíjate, el otro día me estaba platicando Arad, que aquí está a un ladito. Sí, que Arad va a dar fe y legalidad. Arad va a dar fe y legalidad de esto que te voy a platicar. Me dijo, no, es que sí tiene sentido. Me dijo, sí funciona así. Y yo, es que no es posible. Yo seguía terco, es que no es posible. Sí. Y ella me dijo, no, mira, es que dice, normalmente el hombre le dice a la mujer, ¿cuánto ocupas? Claro. No, pues yo la hago con 2,000 a la semana. Si yo puedo cubrir 2,000 a la semana, ahí está mi chica. Si no puedo, pues busco una chica que sí me acepte lo que tengo, ¿no? Ya. Entonces, ya con ese argumento agarra coherencia este parámetro de 9 de cada 10 parejas no sabe. Lo que pasa es que fíjate, yo creo que el dinero es un tema simbólico de poder. Claro. De control, ¿no? El tema de control y de poder en las relaciones de pareja es un tema importantísimo. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces... Y más en un país como en México. Claro. O sea, si yo soy quien provee, entonces yo soy quien manda, ¿no? O sea, en un sentido. Pero creo que tiene que ver más como con estas frases de vida que nos han enseñado culturalmente, ¿no? Uh-huh. También como que yo siempre les digo que los dichos y los refranes por algo existen. Claro, y reflejan se me fue la ideología que tenemos cultural. Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, estos comentarios de a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces es ¿cómo yo voy a decirle a mi pareja que tengo esta cantidad de dinero? Va a querer abusar, ¿no? Me va a querer pedir más. Pero por otro lado, por ejemplo, yo veo en relaciones heterosexuales, yo veo más este patrón, Y las mujeres dicen, bueno, si a mí de los 2,000 que me dio mi pareja me sobran 500, yo los voy a guardar, pero no le voy a decir. Porque si no, la otra semana no me va a querer dar 2,000 y va a decir, pues saca tus 500 que de ahí te sobran. Claro. Entonces, este tema en el que no alcanzamos como a mirarnos como compartidos, ¿no? Como de a partir de este momento, tú y yo tenemos que abrirnos a saber, incluso, ¿no? Como de, aunque seamos novios, yo no estoy hablando de ser matrimonio, ¿no? Como de, oye, pues si vamos a la playa, ¿cuánto traemos para gastar? ¿No? O sea, claro. ¿Sabes? Es como, puedo pedir un refresco y una empanada o puedo pedirme un pescado zarandeado, ¿no? O sea, es como desde estas cosas en donde el otro tiene el control y la información y tú no, ¿no? Entonces yo te voy autorizando cosas, ¿no? O sea, como de, tráigame una empanada. No, empanada no. O sea, a lo que voy es como este tema de controlar, ¿no? De yo voy a tener el control de qué puedes y qué no puedes. Y me parece que ese es un tema significativo, vuelvo como a lo simbólico que es siempre el dinero. O sea, claro. El dinero no tiene su valor por lo cuantitativo, sino por lo que cualitativamente significa el dinero. Y por eso te decía que esta idea de cómo funcionan las parejas se presta totalmente a esto que comentas, porque es verdad, o sea, me sobra dinero, pues es mi dinero, porque me sobró. Así es. Y por el otro lado es igual. O sea, tengo más dinero, pero nuestro trato es que yo te dé 2,000 pesos a la semana. Claro. No necesito darte más aunque yo tenga más. Claro. Entonces el problema radica desde la dinámica. De este tema, y digo en otro momento, porque creo que es un temazo padrísimo hablar de la relación que tengo con el dinero, porque la relación que yo tenga con el dinero es un reflejo de mi relación con la vida, con mis padres, con mi capacidad de proveer, con mi capacidad de compartir, en fin. Pero fíjate, ahorita que decías esto, Luis, como de cuánto dinero se da y demás, me hace pensar también que hay como aunque compartamos gastos, ¿no? Algo que, por ejemplo, yo veo es como vivimos juntos y tú te haces cargo del internet, ¿no? Nos dividimos responsabilidades. Y yo siempre les digo, ¿qué sentirían
diferente si ponemos el dinero en medio y de ahí se distribuye. Claro, claro. O sea, ¿les parece catastrófico? Sí, sí, claro, tiene sentido. No, y de hecho, justo cuando investigaba este tema, justo hubo un comentario en el que me dijeron, los problemas en la pareja comienzan cuando alguien no puede dar su cuota. Fíjate. Cuando el hombre no puede dar la semana, o cuando la mujer no le alcanza el dinero, o cuando alguien que tenía la responsabilidad de pagar la luz no la paga, o el megacable no lo paga. O sea, ahí es donde empiezan los problemas. Claro. En ese tipo de dinámicas, no, el problema no está en la infidelidad, no está, o sea, está en justo eso, en la irresponsabilidad del trato financiero que tuvimos. Eso, no, por eso digo que el dinero vale no lo cuantitativo, sino lo cualitativo. De acuerdo. O sea, claro, si yo voy a una tienda, no, eso es como el dinero es cualitativo. No, no, claro. Quiero en una relación de pareja. Claro. Esto va a ser sumamente importante. Y yo les digo, o sea, ¿qué hace de distinto? O sea, de verdad es como cómo se siente físicamente y emocionalmente distinto poner el dinero en medio y que de ahí se redistribuya y no como tú lo tuyo y yo lo mío. Y yo veo cómo saco dinero para lo mío y tú ves cómo sacas dinero para lo tuyo, pero no hay un en medio, ¿no? Sí, no existe. Entonces yo digo, bueno, y si no hay ese en medio, ¿cómo están construyendo otras cosas en medio? ¿Cómo está pensado el dinero en la relación de pareja? Es algo que te hace ver muchas características de su convivencia. Claro. ¿No? De mirar un plan de vida juntos. So, yo les digo, ¿cómo puedes confiar en tu pareja y dormir a su lado y saber que no te va a ahogar con una almohada? Pero no confíes en decirle, oye, yo gano esto. Claro. Tengo esto en mi cuenta de banco. O sea, como si fuera un ladrón. ¿No? Pero si puedes dormir a su lado, pero si puedes confiar en que te haga de comer y no le ponga cianuro a tu comida. O sea, es como, digo, soy drástica, pero es ¿cómo puedes confiar en esto? Claro. No en esto, ¿no? Entonces, sí creo que nuestras nuevas generaciones van replanteándose esto, ¿no? Van replanteándose esto, pero los veo más tendiendo, Luis, como ahora las mujeres tienen más poder adquisitivo que a lo mejor en otros momentos de vida. Claro. Que las mujeres siempre han trabajado, Luis. O sea, no, por supuesto. ¿no? Pero tampoco es un secreto que hoy en día es el mejor tiempo para ser mujer. Claro. Bueno, sí, en algunas cosas, ¿no? Sí. Claro, en algunas cosas. Pero sí, por ejemplo, las mujeres hoy pueden, aunque hay en algunas situaciones como más poder adquisitivo que a lo mejor la abuela o la bisabuela, además, lo que yo veo es como estas negociaciones de dinero siguen siendo un tema de conflicto, ¿no? Como esto que yo te decía, tú pagas lo tuyo, yo lo mío, ponemos 50-50, o sea, como que no hemos logrado todavía esta conciencia de equipo. Todavía no. O sea, seguimos extrapolados. ¿Y crees que esto llegue a cambiar? Porque es un tema meramente cultural, ¿no? No lo sé porque creo que hay muchas ideologías en el medio. Claro. Que no sé si permiten o están facilitando que esto ocurra, ¿no? O sea, me parece que tendría que haber como mucho ejercicio de autoconciencia, ¿no? Para decir, a ver, ¿por qué yo tendría que poner, voy a poner ejemplo absurdo, ¿no? Pues, ¿por qué yo tendría que poner, si yo gano 5 pesos y tú ganas 10? ¿Por qué tengo que poner yo 10? ¿Por qué tú tienes que poner 10 y yo 5? ¿No? Digo, a mí me parece lógico el por qué. para mí. Claro, pero para mucha gente no. Tú pon 5, yo pongo 5. Claro, ¿no? Lo justo, mitad y mitad. Exacto, ¿no? Y entonces, pues no se trata, para mí no se trata de eso. Claro, no se trata de eso. Y no solamente de los hombres, ¿no? O sea, yo conozco mujeres que a veces van a poner 10 y el hombre va a poner 5 porque es lo que gana. Claro. O sea, hoy también hay como esta conciencia, pero eso puede confrontar muchas veces a los hombres como, pero tú no estás siendo el proveedor. Porque es que, ¿sabes una cosa? También el tema del dinero tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Claro, y volvemos a lo mismo. Repetir patrones, sistema de valores, que me enseñaron en mi casa. Sí. Por eso es tan importante, te decía hace rato, Luis, hacer pausas en la vida. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto?
¿no? ¿Para qué quiero hacer esto? Ok, voy a poner esta cantidad de dinero, voy a reaccionar así, pero ¿para qué? O sea, ¿desde dónde lo hago? ¿No? ¿Por qué me siento como me siento? Exacto, sí. Pero creo que muy pocas veces ahora más, hemos normalizado ir adentro, ir a hacer introspección, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Fíjate, yo tengo es una hipótesis, solo es una hipótesis, ¿no? Pero yo les digo que las personas que somos más introvertidas solemos como tenemos como más desarrollado esto de ver adentro, porque quizá como en mi caso, hablo de mi caso, pero creo que puedo compartirlo con otras personas que son introvertidas, es lo mismo. Yo les digo, cuando las personas fuimos niñas o niños introvertidos, que no era tan fácil vincularnos con nosotros, entonces nos volvimos grandes observadores del mundo. Claro. Y grandes observadores de nosotros mismos, ¿no? O sea, porque no había con quién hablar. Entonces, hablo conmigo mismo, ¿no? Claro, o sea, claro, ¿sabes? claro. Entonces, claro que podemos ser como más fáciles a decir, es que siento esto, es que me pasa esto, es que como que tenemos más autorreferencia que las personas que estuvieron muy en el mundo, que tienen otras habilidades. Claro, claro. Otras, pero sí creo que, por ejemplo, las personas que somos introvertidas y que fuimos desde niños muy introvertidos, como que aprendimos a hacer. Se ríen porque piensan que no, pero sí fui, y sí soy. No, porque mira, esa es otra cosa, ya es otro tema de que pasaremos, pero no es lo mismo ser introvertido que sociable, Totalmente. O extrovertido que social. O sea, son cosas. O sea, tú puedes ser introvertido y al mismo tiempo ser sociable. Claro, sí, estoy de acuerdo. ¿No? Entonces, o amigable incluso, ¿no? Pero bueno, el tema es que hemos desarrollado como esto porque pues no había con quién rebotar, entonces es como aprendiste a hablar en voz alta, lo viste normal. Claro, ¿no? claro. Yo lo digo mucho, o sea, si tú ves una persona introvertida, aprendió también, por ejemplo, a decir, esa persona está enojada, esa persona está triste, esa persona viene preocupada, porque eres un espectador del mundo, ¿no? Distinto a las personas que creo que fueron extrovertidas, que tienen otras habilidades, ¿no? O sea, no les da pena ir a hablarle a alguien. Claro. Son buenos con las relaciones, ¿no? Conectan y hacen cosas. O sea, creo que ser introvertido o extrovertido tiene como sus bondades cada uno. Claro. ¿no? Pero por eso hablo mucho como de estas pausas que necesitamos hacer para con nosotros mismos, ¿no? Y como para poder incluso actualizarnos, redefinirnos, ¿no? Como ir aprendiendo a validar lo que siento, a validar lo que me importa, ¿no? Sabes que creo que y eso puede tener incluso una raíz educativa, ¿no? Porque yo recuerdo mucho que en la primaria, en la secundaria, siempre nos decían, es que la mujer se desarrolla hasta los 20, 21 y el hombre se desarrolla hasta los 22, 23. Y no es cierto. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo nos estamos desarrollando, todo el tiempo estamos siendo personas diferentes, creciendo, ¿no? Sí. Entonces creo que el hecho de que nos enseñaron a pensar de que hasta los 21 dejamos de crecer o dejamos de desarrollarnos, es un factor por el cual después las personas podemos tener crisis de identidad porque, oye, a mí me gustaba esto, pero ya no me gusta tanto. Claro, y no está bien visto. No está bien visto, claro. O sea, es como, fíjate, ahorita que dices eso, recuérdame que ahorita toquemos el tema de las expectativas de la sociedad dependiendo de nuestra edad, ¿eh? Ok. Porque si no se me va el rollo. Pero fíjate, es que es cierto, cuando eres adolescente, te permites, si tienes suerte y tienes una familia que te lo permite, explorar tu identidad. Un día eres ponqueto, otro día, en mis tiempos esa era la posibilidad. ¿No? Claro, o emo. Ser emo, ¿no? Claro. Ser emo, ser ponqueto, o en todo, Luis. Fíjate, yo me acuerdo que mis papás, yo siempre fui una niña muy introvertida, pero muy inquieta, ¿no? O sea, muy, muy inquieta. Entonces me costó mucho trabajo encontrar algo en lo que fuera buena y que me gustara, ¿no? Entonces mis papás me metían. Cuando yo vivía en la Ciudad de México, mi vecina al lado era la reina de las manualidades. Órale. ¿No? O sea, de verdad, daba clases de tarjetería española, daba clases de chocolatería. ¿no? Órale. Entonces mis papás
cada curso que abría mi vecina me metían, ¿no? Y yo en todos fracasaba, ¿no? O sea, era mala para todo. Empezaba mis clases de cerámica así, ya sabes, pintando lentamente, de pronto así, ya, el siguiente, ¿no? Entonces me dejaron como intentar muchas cosas, ¿no? Y creo que eso me permitió como ir encontrando y descubriendo quién era en esa etapa de la vida. Claro, claro. Yo les digo a las personas, a los papás de adolescentes, a los papás de niños, siempre les digo, permite que tu hijo explore todo. Y si un día quiere estar en natación 3 meses y se quiere cambiar a lo siguiente, dale chance, porque las personas no sabemos qué nos gusta hasta que nos probamos en la experiencia. Es cierto. ¿No? Entonces, yo aprendí, por ejemplo, que me encanta hacer cierta actividad. ¿Por qué? Porque la intenté, ¿no? Y me di cuenta. O viceversa, ¿no? Yo pensé que esto me iba a encantar y cuando lo probé, lo odié. Claro, Luis, claro, porque, y fíjate, a veces otra cosa es, y a veces puedes ser muy bueno en algo y no querer hacerlo, ¿no? Es cierto. Sea, hay gente que, por ejemplo, en el tema de cuando los chicos tienen que elegir carrera, ¿no? Es como, pero tú eres bien bueno para matemáticas. Todos los exámenes de orientación vocacional van dirigidos a tus habilidades, a tus capacidades, a tus destrezas. No a tus deseos. Pero exacto. O sea, entonces es como, mira, tú saliste alto en esto, pero hay gente que me dice, ahorita mismo pienso en algunos pacientes que son adolescentes que tienen que elegir carrera, que son buenos, por ejemplo, en matemáticas y química. Y eso es que yo no me quiero dedicar a ser ingeniero, porque esas son las carreras que ofrecen. Yo quisiera estudiar filosofía, ¿no? O yo quisiera estudiar, no sé, nutrición, ¿no? O sea, como cosas que no tienen nada que ver. Yo puedo ser buena en algo y no querer dedicarme a eso, pero creo que la realidad es que nuestra identidad se va definiendo cuando yo voy probando cosas. Claro, claro. ¿No? Y sabes, también aquí entra un tema importante que es cómo es el sistema en el que nos desenvolvemos. Porque pues solemos creer que estudias algo y ya es... A eso tienes que dedicar y es la cúspide y es la meta, graduarse. Eso. Pero eso también conlleva problemas emocionales. O sea, yo tengo muchos amigos que al salir de la carrera entraron en depresión. Claro. Porque su aspiración de vida era graduarse, era titularse. O sea, lo que los papás... ¿Y ya luego qué? Sí. ¿Y ahora qué? Como siempre me acuerdo de los peces de Buscando a Nemo, cuando llegan ya al mar y ahora qué, ¿no? Sí, así. Claro. Claro. Y eso luego, de nuevo, ¿no? Problemas de identidad, problemas de... pues. Oye, este tema está padre porque fíjate, por ejemplo, nuestra identidad, que creo que justo eso que dices, ¿no? Es como si a los 21 ya tuvieras hecha tu identidad y como si creyéramos que eso es lo saludable, ¿no? Sí, o sea, sí. Alguien que ya sabe lo que quiere, ya sabe lo que le gusta, ¿no? Y entonces creo que nos vamos justo como rigidizando en la vida de, no, pues si yo me titulé de abogado, pues yo tengo que ser abogado, ¿no? Claro. Y yo, fíjate que les digo que yo tengo un gran ejemplo porque mi hermana mayor es alguien a quien yo admiro profundamente porque ella estudió para ser abogado, ¿no? Y por el tipo de trabajo de su esposo, ella siempre tuvo que mudarse de ciudad constantemente. Entonces, cuando ella salió de la carrera, le tocó trabajar en una institución pública y de pronto ella dijo, ¿sabes qué? O sea, yo no sabía que esto era, pero no me gusta. Pero ya, oye, me acuerdo que mi papá la mandó a hacer, porque fue su primera hija, le mandó a hacer un búho, así como de licenciada. ¡Órale! ¿No? Aretes, collar de búho, dijes, pendientes, broche. El cuadro está así arrumbadísimo en el fondo de la casa de mis papás, porque claro que nunca porque además eso de mi papá era que lo cuelgue en su despacho. No, y yo creo que todos los títulos de la gente de 30 para abajo están así, ¿eh? Todos. No creo que exista una sola persona que tenga su propio título colgado así como exposición. No creo que exista. Seguramente sí hay, ahí pónganlo en los comentarios. Pero además te voy a decir que cuando empieza ella a viajar, ¿no? Porque ella dice, bueno, y entonces ahora qué me gusta. Pero cuando ella se quedó, se hizo independiente a los 18 años y empezó a vender zapatos, perfume. Entonces ella se dio cuenta que era buena vendiendo, ¿no? Entonces puso una cafetería. La puso de cero, la emprendió, le fue súper bien, la franquició y luego dijo, no, pues ya nos tenemos que cambiar de ciudad, se fue a otra ciudad. Y bueno, hoy es organizadora de eventos, ¿no? Además tiene una empresa súper bonita y yo digo, no tiene nada que ver con ser abogado, ¿eh? O sea, y a lo mejor si tú le preguntas de qué habla el artículo primero, ni sabe, fuiste a tus clases de civismo. Pero fíjate, Luis, normalizar que no nos dediquemos
a eso que estudiamos, creo que es algo importante en la vida. Claro, ¿no? claro. Porque si no frustra mucho, o sea, lo ves como un fracaso. ¿Cómo que estudiaste esto y no te dedicas a esto y te dedicas a esto? ¿Qué fracaso? Claro. Y sabes, no nada más con eso. Por ejemplo, yo cuando viví en Guadalajara y que me regresé a vivir a Tepic, la primera vez que me senté a comer con mi papá, lo primero que me preguntó fue eso. Oye, Luis, estoy un poquito preocupado. Quiero saber si no sientes este regreso a la ciudad como un fracaso. Fíjate. Sí, y yo no lo siento como un fracaso, ¿eh? Claro que no, ¿quién dice? No, Claro. digo, pero seguramente a lo mejor en otro momento de mi vida o bajo otras expectativas o bajo otro sistema de valores, probablemente me pude haber sentido como un fracasado. Tu neurodivergencia te ayudó a no ver. Tal vez. Es probable. Pero fíjate, sí, claro. Por eso te decía hace rato, y creo que esto se vincula súper bien con el tema que te decía de las expectativas que la sociedad tiene de nosotros, ¿no? Claro. Como de, a esta edad hay que estar casados, con una casa propia, con un auto, con hijos, ¿no? O ya siendo una estrella en tu carrera, ¿no? Y es como, ¿y si no tienes eso, qué? ¿No? Si no tengo nada de eso y tengo 40 y no tengo nada de eso, ¿qué? Entonces, ¿cómo mucha de nuestra identidad está dada también por el afuera? No, claro. Y darnos el permiso de no es difícil, ¿eh? Claro. Y al final, creo que lo más difícil que tenemos como humanos no es aprender. Es justo lo contrario, es desaprender. Porque cuando eres niño, tú no controlas lo que aprendes. Claro. Simplemente lo aprendes porque lo ves. Claro. Pero cuando vas creciendo y vas encontrando otras maneras de pensar, otro tipo de culturas, es difícil entender, ¿no? Tal vez lo que yo digo no es lo único que existe. Sí. Y te voy a decir una cosa, o sea, creo que hace unos días me decías esta frase, ¿no? Es más fácil aprender que desaprender, ¿no? Y yo a veces bromeo y les digo, claro, antes sí el patrón de vida era nacer, crecer, reproducirte y morir. Me enseñaron a mí en la primaria. Claro. Así del ciclo de la vida del humano, ¿no? Entonces, nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Sí. Entonces, yo decía, claro, porque yo por eso no tengo hijos, porque no me quiero morir todavía. Pero además porque la gente... Mira, el otro día veía un video de una entrevista que le hacían en un TikTok. Le hacían así como, ¿cuántos años tiene? Tengo 27. Y parecía de 50, ¿no? Entonces yo lo que creo es, sí, claro, la gente en el tiempo de mis papás o de mis abuelos, pues realmente tenían como, o sea, de entrada socialmente y económicamente había otras oportunidades, ¿no? Aunque creo que nuestros padres fueron personas de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y que consiguieron sus cosas, ¿no? No es como que les heredaron, no, lo construyeron. Pero hoy, por más que los jóvenes se esfuerzan, Luis, o sea, a veces de neta no alcanza, ¿no? Entonces, no. El sistema no está hecho para eso. Entonces es claro, o sea, tenías que tener hijos a esta edad porque también la medicina no tenía los avances que hoy tiene. Por supuesto. Creo que eso es algo bien importante porque creo que no entendemos. O sea, pues yo nací en el 96. Muy joven. Sí, estoy jovencito. Pero aún así, la gente que nació en los 60, 70, de todas maneras, creo que es muy complicado entender que apenas hace 100, 115 años, la esperanza de vida era la mitad de lo que existe hoy en día. Claro. Entonces, el pensar que nuestra cultura está dada para morir a los 40 años, pues te da un indicio del por qué la gente actúa como actúa. Por eso existía y funcionaba el sistema de jubilación. Exacto. Que hoy ya no. Y de hecho es el problema del mundo. Todos los países, las economías colapsan precisamente porque su sistema de pensiones no es funcional. Y en ningún país, bueno, creo que nada más en Australia tienen un sistema. Pero es que hace todo sigue sentido, sí. ¿no? Sí. Por eso digo como qué importante de verdad sentarnos a normalizar que la gente a los 40, a los 50 decida cambiar de profesión o decida dedicarse a otra cosa a la que estudió, ¿no? O empiece un proyecto de cero, ¿no? Porque a lo mejor antes, Luis, por ejemplo, el tema de los despidos, ¿no? En un trabajo había gente que, no sé, o sea, yo pienso en mis tíos que fue así como de el primer trabajador que duró 50 años en la empresa. Sí. Y hoy no, las empresas
hacen esta rotación constante de personal, o sea, no hay manera de arraigarte, de echar raíces. Sí, no. O sea, cómo todo eso va cambiando. Entonces, claro que esta posibilidad de flexibilizarnos a no vivir lineales, a no vivir a los 23 te tienes que salir de la universidad y a los 30 tienes que estar casado viviendo en una relación. O sea, creo que eso sí nos han venido a enseñar amorosamente estas nuevas generaciones, ¿no? O sea, nos han venido a enseñar que la vida no es lineal, que se vale hacer cosas distintas. Y creo que aquí nos está costando eso, nuestras generaciones de 30 para abajo, sino a los que estamos arriba de esa edad. Órale, ahora qué interesante, ¿eh? Que no estamos logrando como acomodar eso. No, y sabes, eso hasta se permea en la parte cultural porque yo lo noto, por ejemplo, con mis tías, ¿no? Sí. Si hay un tema que particularmente entre jóvenes se empieza a hacer viral, sí, luego los adultos se lo apropian. Claro. Y a lo mejor no lo entienden, a lo mejor no saben de dónde viene, pero por verse cool y hacerse notar, se suben sí, al mame, ¿no? Sí, a la tendencia. Sí, yo por eso ahora digo FOMO, para sentirme... Claro. Y lo chistoso, fíjate, pasa algo bien chistoso con este fenómeno y es que los jóvenes, o más bien las tendencias en redes sociales son muy efímeras. O sea, es decir, se casa Cristian Nodal y en un día todo internet está lleno del tema. Y los jóvenes lo hablan en ese día y ya. Pero la gente más adulta agarra ese tema y le da y lo sigue o sea, hoy en día, hasta ahorita, el tema de Cristian Nodal, mi familia lo sigue poniendo en el grupo. Claro. Y para mí es como de ya tema de la semana pasada, ya hablan de otra cosa. Sí, y para mí es una semana. Seguramente para chavos más jóvenes, a las 2 horas ya quieren hablar de otra cosa, ¿no? Claro, pero es que un poco también tiene que ver, Luis, como con estos procesos que bien decías, ¿no? Como los chavos están como muy acostumbrados, incluso en se me fue la palabra cuando vas en las redes sociales. ¿Scroll? Sí, scroll, exacto, ¿no? O sea, como recorriendo porque muy rápido se aburre. Y fíjate cómo eso influye, Luis, a lo que estábamos hablando al principio del podcast hace 7 horas. Creo que ya son 8, ¿eh? En el que la atención hoy de los chicos cada vez es más cortita. Sí. ¿No? O sea, es más cortita porque hay tantos estímulos que no logramos como, o que no, sí, me incluyo ya como adulta, ¿no? Como focalizarnos en algo. Claro, o sea, claro. A mí me encanta leer, Luis, pero si yo leo en la tablet, estoy leyendo en la tablet y yo, un videito de TikTok y ya, ¿no? A veces como y un video se vuelven 2 y termina así. Sí, cierto. O sea, y de pronto porque además el algoritmo es tan inteligente que te muestra lo que necesitas ver para quedarte en el momento. Claro, ¿no? Si yo estoy leyendo en algo físico, como un libro, pues no es que la tablet no sea física, pues, pero no en Kindle, sino en un libro, ¿no? Pues no hay como muchos chances de perderme. Pero en el Kindle es que está muy accesible, ¿no? Así como de ¿qué te viene hoy TikTok que mostrar? ¿no? Sí. O sea, o sabes también que pasa mucho que, y hasta yo siento que lo hacen a propósito. Estás trabajando y TikTok te manda una notificación. Qué mala onda. Una notificación a lo mejor de ayer. O sea, de que te comentaron ayer, antier, pero te la mandan ahorita porque ahorita estás distraído y es más probable que te metas al ocio. Oye, no, este tema que te voy a decir no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero te voy a decir una cosa. Estoy muy en contra. Ese será otro podcast, por favor. Estoy muy en contra de que los niños de jardín de niños usen tablet en sus escuelas. Sí. No de que no la aprendan a usar, pero nos estamos perdiendo de todas estas habilidades kinestésicas. Sí, ¿no? de acuerdo. O sea, yo veo como, y no estoy criticando que los niños vean la tablet, pero su cerebrito no está preparado. Está preparado. Estoy de acuerdo. Hay que desarrollar otras habilidades para que esto se pueda dar. Eso será otro tema del que hablaremos después. No, y es que de hecho, Francia, Francia hace como un mes, 2 meses, emitió un comunicado en donde el gobierno define lo que ellos creen que sería el modelo ideal
de crecimiento y contacto tecnológico. Decía, de tal edad a tal edad, no es necesario que lo tengan. De tal edad a tal edad, tiene que tener un dispositivo que no tenga conexión a internet. Sí, de tal edad a tal edad, redes sociales supervisadas. De tal edad a tal, o sea, y creo que hacia allá va por lo menos en países desarrollados, la tendencia, ¿no? Y es que, o sea, yo muchas veces la gente dice, no, pero es que su mente ya está preparada para eso. No, por supuesto que no. Y yo espérame, o sea, nuestra mente está preparada para aprender desde el tacto, desde la imitación. O sea, necesitamos esto, ¿no? Entonces, qué importante es, fíjate, Luis, por eso digo, como repensar y replantearnos, detenernos a decir, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿No? Yo me acuerdo que incluso en mis épocas el jardín de niños no era obligatorio, ¿no? Ajá, sí. O sea, pobres de las mamás, ¿verdad? Que tenían que estar ahí con los hijos hasta primero de primaria. Pero yo me acuerdo que de primero de primaria, probablemente a tercero, solo había 2 prioridades, ¿no? Saber leer muy bien y escribir, ¿no? Como en la parte de la lectoescritura. Y la segunda era poder saber sumar y multiplicar. O sea, bueno, y restar, o sea, me refiero a eso, ¿no? Aritmética básica. Aritmética básica. Y qué bueno que sabes tanto, Luis, porque no sabía qué era el nombre, ¿no? Pero aritmética básica. Pero ahora, o sea, yo veo que a los niños desde primero de primaria, o sea, traen más materias que las que yo tenía en secundaria, Luis, ¿no? Sí, es cierto. O sea, es cierto. Entonces el cerebro del niño está así, o sea, no logra como enfocarse en algo y luego quiero tenerlo en el salón sentado 3 horas poniéndome atención. Pues claro que no, pero también es un gran desafío para las maestras ahora, Luis, mantener a los niños entretenidos, ¿no? Con atención, porque pues la maestra no es la tablet. Por supuesto. O sea, la maestra... No, y aprender es aburrido, la verdad. Sentarte a leer un libro que a mí me gusta, me encanta, claro, pero es aburrido. No puedes negar que es aburrido. O sea, porque es rutinario. Aparte, demanda estar quieto, claro, tener la atención muy, muy focalizada. Es aburrido, la verdad. Sí, Luis. A estar scrolleando y ver a cada rato destellos, movimientos, sonido. Sí. Y fíjate que eso es interesante porque, por ejemplo, en esta parte donde vamos aprendiendo, por ejemplo, yo les digo, ¿por qué los niños hoy no saben multiplicar? O sea, ¿cómo por qué? Es que pues las instituciones educativas han demeritado la importancia de aprender a repetir algo, Luis. Pero es que hay cosas que solo se aprenden en la repetición. Sí. O sea, claro, en la conciencia, o sea, analizando y repitiendo. O sea, no sé cómo decirlo. Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Uh-huh. Y haces una sentadilla. O sea, a lo mejor tienes que estar muy consciente de toda la mecánica de tu cuerpo, pero no vas a aprender de otra más que repitiendo. Es más, no te va a crecer el músculo si no repites. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. O sea, entonces, ¿cómo hemos demeritado esas cosas? ¿Cómo nos hemos vuelto una sociedad que todo quiere rápido, no? Claro. Entonces, por eso digo que es como ir corriendo, no nos damos esas pausas de mirarnos, de reflexionar, de decir. Y ¿no crees que eso tenga mucho que ver con el afán del papá de poder decir, mi hijo se sabe tantos países? O sea, es como esta competencia, ¿no? Sí. De mi hijo es más listo, mi hijo sabe más. Entonces, creo que de ahí podría venir el querer que un niño sepa muchas cosas cuando lo básico es lo básico. La lógica es la lógica. El sentido común es el sentido común. Da igual que te sepas todos los países, ¿no? Sí. Mi papá no estaría orgulloso de mí de eso, Luis. ¿Por qué? Oye, yo nunca fui buena en geografía, ¿no? O sea, esa parte de los ríos y sigo perdida, ¿no? O sea, es como yo necesito ir para acordarme. Claro. En Chiapas está, ¿no? Claro, pero ojo, una cosa es que te digan, dime los 5 ríos más largos de México, a que te expliquen que las las fronteras políticas tienden a estar dadas por fenómenos geográficos, que los estados tienden a estar separados por ríos, que los países tienden a estar separados por fallas geográficas. Ay, qué interesante, Luis. Jalisco y Nayarit los divide un río. Nayarit y Sinaloa los divide un río. Ah, sí. México y Estados Unidos los divide un río. México y Guatemala los divide un río. Qué interesante. Tepic y Jalisco, aquí llueve, allá no llueve. O sea, las condiciones geográficas y climáticas son distintas. Ya. Pero en la escuela no te enseñan eso. Claro. Y tampoco porque creo que también
vuelvo un poco a esto. O sea, fíjate cómo cómo la prisa nos alcanza en todo, Luis. Claro. ¿No? Desde que somos niños. O sea, no en mi caso, porque en mi caso sí todavía tuve como la muy buena fortuna de haber tenido maestras que me enseñaron con mucha lentitud yo tengo, de verdad, así, yo me jacto de decir, tengo una súper buena ortografía, sé leer muy bien y creo que sé multiplicar, pero creo que hoy las generaciones van corriendo en todo. O sea, que el niño desde preprimaria, el otro día me decía una mamá que su hijo no va a poder pasar a prepri si no sabe leer palabras básicas, ¿no? O sea, mamá, papá, perro. Papá. Yo digo, ¿cómo? Yo aprendí eso en primero de primaria. O sea, no. Entonces, como esta necesidad de acelerar de el rápido, cerebro, sí. Porque además nos han enseñado erróneamente muchas corrientes psicológicas que solo utilizamos una parte de nuestro cerebro porque bla, bla, bla. Yo digo, sí, pero hay otra parte grande de nuestro cerebro que se usa para funciones vitales. Claro, de hecho, ¿no? Gran parte de todo el sistema nervioso está hecho para que funcione solito. Claro, ¿no? Entonces, sí creo que vamos como haciendo niños que van corriendo, los vamos empujando. Eso vamos empujando. ¿No? A correr, a acelerarse. Entonces, ¿cómo le pido a un niño que se detenga a pensar en sí mismo? Claro, porque esta información no te la da la tablet. No. 580 por 320 sí te lo da la tablet en 3 clics, en 3 pulsadas, sí. Pero el identificar cómo me siento, eso sí. No te lo puede decir nadie. Oye, cuando yo era adolescente, fíjate, es que ahorita me vino inmediatamente a la mente que ahora en TikTok te ponen así de descubre tu personalidad y te hacen 3 preguntas y ya te dan. Y ya con eso te dan. Sí. Yo les digo, en mi tiempo era todavía más sofisticado. Había una revista que se llamaba Tú. Ay, sí, por supuesto que me acuerdo, 15 claro. A 20. Y entonces te venían como 30 preguntas, pero al final tú tenías que sumar, ¿no? Yo sí, digo, claro, hasta en eso. Complejo. Sí, es cierto. No, apunta en una libretita 2 puntos de esta respuesta. Cierto. Hoy no, o sea, es como, ¿cuál río te gusta? ¿Qué color te gusta? ¿Qué tal? Eres esto, ¿no? Claro. Claro, o sea, ni siquiera nos dan como el chance de hacernos preguntas, Luis. Claro. Yo me acuerdo que estos test de 15 a 20, o de la revista Tú, hacían preguntas tan lindas que yo nunca me había planteado. Órale, ¿no? Órale. A ver, ¿te gusta más un clima así o un clima así, no? O si quieres ir a una cita con tus amigas, ¿dónde preferirías estar? O sea, esas cosas que te permiten autoconocerte, aunque parecen tan simples. Claro, porque no te detienes en un día normal a pensar, me gusta más la playa o me gusta más el bosque. Exactamente. Claro. ¿No? Y entonces, fíjate cómo, por eso digo, como había herramientas que te permitían en estos test, ¿no? Hacerte preguntas sobre ti, ¿no? Preguntas como, ¿cuál es tu color favorito? Ya sabes, claro. Era más como... Hoy no, o sea, hoy es contesta, ve imágenes, dime cuál te gusta más y te voy a decir quién eres. Aunque no funcione. No, y sabes qué es lo peor, que la revista, ese tema de la revista sí funcionaba como una interacción de conócete, ¿no? Hoy en día, este tipo de encuestas, este tipo de quiz, de dinámicas, de plataformas, no están hechos para eso. Están hechos para agarrar tus datos. Claro. Están hechos para saber qué anuncios mandarte. Claro. Y eso pues, está todavía más preocupante porque te sesga. Sí. Tú mismo ayudas al algoritmo a que te sesgue la información que te llegue. Mira, y de hecho, eso ha ocasionado, y está muy estudiado, ha ocasionado que incluso haya cambios políticos en el mundo. Le atribuyen a ese fenómeno que haya ganado Donald Trump, le atribuyen a ese fenómeno el Brexit, o sea, el cómo uno en su afán de saber qué Pokémon soy, le doy acceso a toda mi información y sin querer queriendo le estoy diciendo que me interesa escuchar. Sí. Y eso abre una ventana muy grande a que me den información que, cierta o falsa, influye en mi comportamiento. Fíjate qué interesante, ¿eh? O sea, como que eso me va llevando un poco lo que hablábamos hace rato, es como no hay oportunidad de diversificar quién soy o qué me gusta. Sí. Es como te voy mandando información que y tú mismo me vas sesgando. Claro. Qué peligroso, ¿no? Muy peligroso, Luis, muy peligroso. Fíjate como la importancia también del uso de las redes sociales, que yo pienso que se han vuelto además un lugar donde en esta dificultad que hoy tenemos de detenernos a no hablar de cualquier cosa sin saber, ¿no? Me viene mucho como la polémica que hubo de esta boxeadora
La chica que decían que era varón. De Argelia. Que por cierto, hoy ganó oro. Fíjate, no sé, le perdí un poco ahí como la pista, pero lo que me parece interesante es como todo el boom mediático que se hizo tendencioso a una chica trans y luego al no es trans y al hoy decir en estudios de genética, ¿no? Los cromosomas son estos, ¿no? Entonces es como cómo nos va moviendo las redes en tendencia para ponernos de un lado. Claro. Ya la odiamos porque se metió a competir en un lugar que no le tocaba. No, y ahora me reivindico porque siempre sí era. Claro, claro. ¿Cómo vamos como en esta dificultad de poder discernir información? No, pero además eso es totalmente dependiente de nuestros sesgos. Porque, por ejemplo, ese rato estaba viendo el atletismo. Y creo que la parte más interesante de las Olimpiadas es justamente eso, ¿no? Ver cómo diferentes cuerpos de diferentes partes del mundo, de diferentes corrientes anatómicas, fisiológicas, pueden competir en una misma disciplina, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, te decía, veía el atletismo? El equipo de Estados Unidos no parecían estadounidenses, parecían africanos, ¿no? Y el equipo de chinos sí parecían chinos. Entonces es como esta raza fuerte, de morena, grande, musculosa, compite contra pues los chaparritos, flaquitos, ¿no? Entonces, al final, las Olimpiadas tratan de eso, de cómo diferentes anatomías pueden ser más competentes en una o en otra disciplina. Sí. Esto contrasta totalmente con esto, porque si bien no es dependiente de la parte cultural o la parte geográfica de donde vengas, ahí viene toda la genética, ¿no? Claro. Y es lo mismo, al final es lo mismo, es una comparativa de cuerpo, esto es una comparativa de anatomías, da igual de dónde seas, sí. Porque en eso sí tenemos problema y en lo demás no. Sí. Y eso me viene, ¿sabes qué? Esto de la comparación me hace pensar en un tema que quién sabe cuánto tiempo nos queda ya. A ver, productor. 75 horas. No, creo que tengo como 3 horas, ¿no? Ya. Es que la verdad ni siquiera empezamos, o sea, no dimos inicio. De hecho, apenas vamos a empezar. Podemos grabar el comienzo y el final. Pero me hace pensar en un tema que después hablaremos. Pero si se grabó o no se grabó. ¿Sí está grabando? ¿Y si se ve bien? Va. Porque yo ya casi me acabo mi café. Vamos a tener que ir por otro para poder empezar ahora sí a grabar. Sí. No, ¿sabes qué me vino a la mente? La dismorfia corporal. Ok. ¿No? Esta comparativa. Entonces creo que vale la pena en algún abordarlo, sí, por supuesto, ¿no? Como en esto que vas diciendo, como nos van mostrando esta posibilidad de ser distintos, de distintos cuerpos con capacidades muy similares, ¿no? Pero creo que cuando esto ya se traspola a otro, por ejemplo, no a los deportes, sino a la estética, ¿no? Claro. Ya es otro tema. Pero al final eso es totalmente cultural. Sí. Porque, por ejemplo, nosotros fuimos educados por el entretenimiento gringo. Y es natural el hecho o el por qué el mexicano asocia más la piel güera o la piel blanca a los estándares de belleza. Porque así estamos educados, simplemente, ¿no? Tú abres una revista, bueno, ahorita ya hay mucha inclusión, ¿no? Lo cual es bueno. Pero no deja de estar vigente el estándar de belleza eurocentrista, por así decirlo, ¿no? Sí. Y va a ser muy difícil. Muy difícil. Reaprender o incorporar otras formas, ¿no? Bueno, fíjate que sí va a ser difícil, pero no creo que sea tan tardado. Al menos no en términos de evolución cultural. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy en día nos estamos educando a través del entretenimiento. El entretenimiento nos educa a los niños, ya todo el mundo aprende. Sí, claro, por supuesto. Nada más que el entretenimiento hoy es masivo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que antes, hablando de 10 años para atrás, crear contenido era imposible. O sea, solamente ciertas personas con ciertas capacidades podían crear cierto tipo de contenidos. Hoy en día tenemos todo el alcance de la mano, tenemos cámaras en todos los dispositivos, tenemos internet en todos los dispositivos.
ya es un hecho de que todos podemos ser creadores de contenido. Míranos a nosotros, estamos grabando un podcast. y al final esto enseña, esto culturiza. Entonces, mientras más pase el tiempo y hacer entretenimiento sea más accesible, va a haber más voces, va a haber más referentes, va a haber más apertura a lo que tenemos acceso. Sin embargo, lo que preocupa sigue siendo el algoritmo, porque nos va a seguir mostrando ese sesgo que cree que queremos ver. Sí, y pienso, por eso te decía como en este tema de la dismorfia corporal, porque creo que es cierto que sí, o sea, como hay toda esta apertura de ver diferentes, pues diferentes cuerpos, diferentes caras, pero no deja estar como en ya en un cerebro muy, muy inconsciente, como este ideal de prototipo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en las mujeres, no sé si en los hombres, ¿eh? O sea, creo que hoy hay mujeres que están como cuestionándose, pero no deja de ser un tema, ¿sabes? O sea, de hecho, hay estudios que ven como las mujeres, o sea, 9 de cada 10 mujeres se cuestionan sobre su cuerpo. Wow, ¿no? ¿De cualquier edad? De cualquier edad. Órale. De cualquier edad, ¿no? O sea, desde niñitas, ¿no? Hay ahora estas... hay un video muy interesante de las niñas Sephora, ¿no? Uh-huh. Que habla justo, o sea, niñitas de 7, 8 años a las que ya les están vendiendo cremitas para la piel, antiarrugas, ya sabes, o sea, es como... Entonces Pero están educando. Están educando. Claro, ¿no? claro. O sea, entonces sí creo que este es un tema que va a ser complejo, porque si no somos conscientes, vamos a seguir educando en eso, ¿no? Entonces, haber escuchado a una mamá que de pronto dice, ay, ya siento que me salió una lonjita, ¿no? Entonces, como la niña empieza... Claro. O que ya te maquillas y ahora sí estoy bonita. ¿Cómo? Antes no estabas bonita. Claro. Y eso a los hijos les genera... Claro. Ok, pues si no me maquillo, no estoy bonita. Claro, y lo digo más en las mujeres. O sea, sí. Creo que claro que se ve en hombres, ¿no? No, pero la verdad es que en mujeres es un tema, ¿no? Sí. Entonces es como... Entonces, fíjate, sí vale la pena también como revisar eso, como cuestionarnos qué frases uso para referirme a mi cuerpo. Sí. Porque las niñas están escuchando, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Psicológica no es fácil de tener. Claro. No es algo que sea parte de la cultura mexicana, y pues llevar un poquito del conocimiento que tienes y de lo poquito o mucho que pueda aportar, pues qué mejor, ¿no? Para sí. Quien quiera escucharlo, quien quiera aprenderlo, y quien no esté de acuerdo, pues también... Así como hablamos ahorita de este contraste, pues qué chido, ¿no? También poder tener una réplica de toda la gente que hay en Internet para poder seguir nutriendo nuestra cultura y nuestra forma de pensar. Totalmente, mi Luis. Muchísimas gracias. Gracias por al contrario. Este encuentro y gracias por la paciencia. Al equipo, gracias al equipo. Muchísimas gracias por la paciencia. Pues nos vemos y suscríbanse. Nos vemos. Chao. Bye.